Muy buenas tardes, amigas y amigos. Así comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Hoy a panel completo desde la República Dominicana para el mundo. Multimedia Su Mundo. Y no olviden seguirnos en los canales 101 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Winterecom, canal 647 del Fire TV Stick. Señores, estamos en más de 70 sistemas de cable en la provincia del país, para Estados Unidos, todo el continente americano. Estamos en el satélite UTEL y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí comenzamos, señores. Hoy está el incorregible, el hombre del fuetazo constante, que es el doctor Leonardo Suero, pero están los arreglistas, el profesor William Correa y el arreglista menor, José Alcántara. ¿No te queda de mí? Ay, mi madre. Vamos al game. Muy buenas tardes, Marino, William Correa y José Alcántara. Y naturalmente en ustedes dos, a esa legión de telespectadores que todas las tardes nos prefieren y nos permiten entrar en sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV. Como siempre, con todos ustedes vamos a compartir temas locales, temas internacionales, no sin antes recordarles que ustedes son la materia prima del espacio y que pueden llamar al 809-547-1158 y con mucho gusto estaremos sacando su llamada al aire. Hermano William. Feliz y agradecido, dando gracias a Dios, porque siempre primero Dios sobre todas las cosas. Agradecido también de ese público que siempre está ahí con nosotros, diciéndonos de verdad cuánto le agrada el canal, cuánto le agrada la programación, cuánto le agrada nuestro programa Su Mundo con el Pueblo, que es donde el pueblo tiene voz y participación. Agradecido también de aquellas personas que, ¿por qué no?, no están de acuerdo con nuestro planteamiento. De eso se trata la democracia. Sigan dejando sus mensajes. Para nosotros es muy importante saber lo que piensan acerca de los temas que aquí tratamos. Señores, y agradecido también de toda esa gente que ya está, ¿verdad?, en la calle buscándose los chelitos de Navidad, ¿verdad, José? Pues usted dice que hay algunos televidentes que no están de acuerdo con nuestras posiciones. Estamos de acuerdo. Yo me excluyo porque yo privilegiadamente siempre cuento con el apoyo del público que nos sintoniza, porque siempre soy, ¿verdad?, objetivo e imparcial con las posiciones que asumo, que siempre van alineadas con ese público que fielmente nos sintoniza de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Y recordarle a nuestros televidentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales como @SuMundoTV en todas las plataformas de redes sociales. Ahí estamos y allí puede disfrutar del contenido que hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación para todos ustedes. Feliz inicio de semana. Le voy a enseñar un mensaje ahora mismo. Déjalo ahí, profesor. Déjalo ahí. Déjalo ahí, que ahí no lo mueva. Bienvenido a Suero, que pasó. Hacía falta Suero aquí. Suero, la gente preguntando. Micaíno llamó mucho. Sí. Agradecerle a todos los amables que se preocuparon por la salud. Realmente fuimos aquejados por una fuerte infección urinaria, lo cual nos sacó del AINO durante un tiempo. Se nota en el rostro el embaste de la libra que perdí, porque naturalmente no tenía apetito, como dice la gente. Se me puso la boca sin ningún sabor ni olor. Digo, el olor es por la nariz naturalmente, pero no tenía deseo de comer. Hasta que me empezaron a medicamentar y eso fue elevando los niveles, pues, de los glóbulos blancos que se me duplicaron en el cuerpo. Pero tengo la mejor enfermera del mundo, que es Francis Santamaría. Ay, la doctora. La doctora Francis Santamaría. Dios la bendiga. Marte, sí. Y logró, pues, recuperarme con, naturalmente, los consejos de los médicos. Pues mirando, señores, cómo acontece el país y la gran cantidad de contratos de publicidad, donde figuras que uno entendía que eran independientes han salido a relucir, que son no bocinas, no, amplificadores. Ay. Por la cantidad de millones de pesos que se le han pagado. Gente que en su momento adoptó posiciones de vanguardia en contra de los gobiernos de Danilo Medina, sobre todo en el último tramo, y fueron a la Marcha Verde y protestaron y dijeron que se necesitaba transparencia, rendimiento de cuentas y mucho más democracia. Pero ¿qué acontece, señores?
eran sepulcros blanqueados. Ay. Eran falsantes. Ay, ni lo maltrate. Porque, no. La práctica ha traído a la claridad de que han sacado pingües y buenos beneficios. Ahí hay una que se rasgó la vestidura, le aparece el hijo con un contrato de 100 millones de pesos en publicidad. ¡Sabroso! Pero una hija también con un salario de 170,000 pesos, una entidad del Estado. A otros y otras, en vez de darle un bono de 1.500 pesos como le han dado a los pobres en esta semana, pues el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, le ha entregado unos bonos muy jugosos, 13, 14, 15, 6, 9, dependiendo, millones de pesos, y así se pasa una Pascua bastante holgada. Gente que tiene su comentario comprometido, que por más independiente que usted lo vea, bailan dependiendo de la moneda que le tiren en los pies. ¿Cómo? Y usted lo ve, que de repente son gente que son líderes de opinión, pero que naturalmente están tocando de manera subliminal la música del reeleccionismo, la música del patrimonialismo, la música del clientelismo, que es donde este gobierno ha tratado y tratará de invertir para tratar de forma subliminal hacerle ver una serie de bondades con el propósito de asaltarlo a usted y quitarle su voto. Ese es el rol de esos comunicadores, que no pueden echar hacia atrás porque semanas tras semanas salen en las redes sociales los contratos, y algunos de ellos han tenido que decir que no les responden a la chusma. No les responden a la chusma porque ellos están por encima del bien y del mal. No, usted lo que es un buen farsante, usted es una buena farsante, que necesariamente cuando probablemente gane algún gobierno distinto al PRM, usted lo verá también lambiconeando, porque de eso se trata, flotar aunque sea en incremento como el colcho. Ay, Dios mío. Claro, y 100 millones que le han salido muy cara al país, bocinas y gallaretas, que al final es de los dineros del pueblo, claro, porque ese presupuesto que ya va por encima, ya tiene que pasar los 9,000 millones de pesos del gobierno para seguir cambiando la percepción que él piensa que la gente es tonta. Eso le está saliendo muy caro al país. De manera que tarde o temprano el cuerpo del delito está ahí. Los contratos que se han hecho amañados, la quiebra de los sectores agropecuarios del país, todo eso en su momento el presidente Luis Abinader va a tener que darle explicación al país, porque con los dineros que le está usando para comprar gallaretas y para hacer la publicidad que están haciendo a nivel nacional y comprando plataformas, comprando lenguas de las que se venden, con ese dinero hoy no tuviéramos el problema que tenemos con los hospitales abarrotados, sin medicamentos, sin camas. Hubiésemos resuelto muchos problemas que tienen que ver con educación, el problema de la delincuencia y sobre todo el costo de la vida, señores, que es inalcanzable. Entonces en su momento tendrán que darle explicación al pueblo dominicano. Mariano, señores, yo creo que tampoco es bueno mezclar la leche con la magnesia, porque cualquier país del mundo tiene contemplado dentro de su presupuesto el tema de la publicidad. Además, aquí, en los presupuestos que uno ha podido ver, que hemos visto saltos virales en las redes sociales, son plataformas importantes que tienen un trabajo construido y obviamente son merecedoras de que desde el Estado puedan ser beneficiados también con el tema de la publicidad para comunicar lo que está haciendo el gobierno. Yo creo que es importante que el gobierno pague algunas plataformas para poder comunicar y que la gente sepa qué está pasando. Plataformas y canales de YouTube que no se ven más de aquí a la esquina. No, ya eso es otra cosa. Pero también el presupuesto debe ser condescendiente con el alcance que pueda tener cada plataforma, y se la doy. Pero yo veo mucho presupuesto ahí que uno, haciendo un análisis objetivo, son merecedores de esos presupuestos, porque se está comunicando a los miles y miles de usuarios que cada día entra a esas plataformas para ver, y la gente se tiene que enterar lo que está pasando. Poniendo su talento y sus capacidades
al servicio pero el término de Gallaretti, de que se está comprando gente delicado. Poniendo su talento y sus capacidades con el propósito de comprar voluntades. Porque son personas que tienen algún prestigio ganado en la sociedad dominicana con posiciones importantes que han asumido. Ahora bien, en la práctica han demostrado que esas posiciones en el pasado no eran más que poses, que lo que andaban buscando era aceite extra virgen, de ese aceite que viene en barrica. Con nominación de origen. Miren, yo estoy de acuerdo. Maricela. Y se le abrió el refajo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice José. Gracias. En parte. ¿Cómo que en parte, profesor? Estoy de acuerdo con lo que dice José en parte, y es que hay que democratizar lo que es la publicidad del Estado. Y es otra cosa. En eso yo estoy de acuerdo. Porque el Estado, no es un secreto para nadie, es la persona que más contrata a nivel de publicidad. Claro. Y cuando es publicidad, yo estoy de acuerdo. Siempre y cuando se democratice, siempre y cuando a todo el mundo tenga el mismo nivel de participación, porque al final es el Estado, que no debe de ser a un partido o a otro. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es con eso que tiene el señor director. Señor director, yo le envío unas imágenes. Colóqueme esas imágenes en pantalla, por favor, si es tan amable, para que veamos en lo que yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay que desmontar el discurso. Usted no puede tener un discurso golpeante, poses, esas poses de que la corrupción, que el nepotismo, que esto, que lo otro, y a la gente como que se le olvida muchas veces que las redes sociales están ahí, se queda, que lo que usted escribe y postea, eso se queda ahí para el futuro. Entonces luego salen con acciones que contradicen totalmente lo que ellos por tiempo han promulgado. Aquí miren este tuit de Julio Curi que dice: es obvio, tristemente, obvio que María Cela Álvarez desconocí en el 2019 el proverbio que enseña a cada quien es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Eso decía María Cela Álvarez en el 2019. El nepotismo ya es parte de la cultura política dominicana. Esposos, novias, amantes, hijos, hermanos, etcétera. Todos se benefician de la misma teta gubernamental. El mal ejemplo que dan los privilegios de los mismos gobernantes. Eso también es corrupción. Ella señalaba que nombrar un hijo era corrupción, que nombrar un amante, una novia o un hermano era corrupción. ¿Verdad que sí? Porque la teta del Estado. Ahora, veamos la siguiente imagen. Eso decía María Cela Álvarez en el 2019, cuando el presidente era Danilo Medina. Ahora, cáspita, ahí vemos cómo Abinader paga más de 6 millones de pesos a personas en Twitter. Y esto es parte de un contrato en la OCTI. Pero hay más imágenes. Pásame la otra, señor director. Y ahí vemos que la hija de María Cela Álvarez tiene una botella en el gobierno de 170,000 pesos. ¿Cómo? Y que el hijo favoreció con 100 millones de pesos, violentando la ley, esto sin contar la nómina de anuncios a la comunicadora, mientras él dice que le hace falta dinero. Espérate. Eso está en la cuenta de Twitter. ¿Cuántos millones? Espérate. Entonces, y pero eso... Que no veo bien. Pero escúchame. ¿Cuántos millones tú me estás hablando? Entonces, 100 millones. Eso contrastado... Ay, mi madre. Eso contrastado que está en la cuenta de Twitter de Julio Curi, eso contrastado con lo que decía allí en el 2019, ¿qué es entonces? ¿Qué es? Cuéntenme. Ahí no dice que es un nepotismo, que era cultura política y que al final también era corrupción. O sea, ¿y ahora? Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Entonces, yo estoy de acuerdo que el Estado pague la publicidad, que colabore y que se le pague a los medios de acuerdo a su alcance y proyección. Eso es positivo. Yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿es un nepotismo también? ¿Eso es corrupción? Ella criticó acremente a los familiares de Danilo Medina, Magali, Alexi y otros familiares cercanos al expresidente, que supuesta y alegadamente están envueltos en acciones de corrupción, como la Operación Pulpo. Ella lo criticó acremente. Entonces, ¿qué acontece y viene a hacer? Que no predicó con el ejemplo, porque tenía que decir, o sea, no, cuidadito, cuidadito. La cuestión es que aquí la moral es una pose. Y todo depende. Usted sabe las bariátricas que se han hecho, y más que bariátricas,
la cirugía plástica para enderezar el cuero. Cuando hablo de cuero, hablo de la cara, estericarlo. Sí. Pero por más que se esteriquen los cueros de la cara, no pueden estericárselo del cuello ni de las manos. Usted, esta mujer vibrando en fifollita, en buena moza, de 15 años, mire las manos y mire el cuello, que no hay forma y manera de que esas piel que hay ahí se la alen. Se lo están jalando por la espalda ahora. Yo creo que sé que si eso es cierto. Hay una que tenía un lunar ahí en la nariz. En la nariz, ya lo tiene en la nuca. Sí, No, pero eso es personal, eso es personal. Pero yo no he dicho nombre. No, pero eso es personal. Ya, ya lo suyo es envidia, ya. Lo importante es que lo suyo es envidia. Lo importante es que María Cela le respondió al profesor. Lo suyo es envidia. ¿Le respondió? Ella le respondió. Claro. ¿Y qué dice María Cela dijo, no hay que dar A mí no. ninguna explicación. Ay, A mí no, al pueblo, a mí no, al pueblo dominicano. A mí la gente No que hay que dar ninguna explicación. Ajá. Dice ella. Sí. Dijo ella. ¿Y por Dijo, qué? Y a los amigos y familiares que me han escrito por esta información, no hay que dar ¿Y información. dónde está la transparencia? Ahora bien, pero que no es un tema de transparencia. ¿Qué culpa tiene Maricela Maricela que un hijo está en el Estado? Maricela que se fue a España. Oh, pero ¿qué culpa tenía lo que estaban antes que ella criticaba? Que se No, no, ¿qué culpa tiene lo que ella criticaba antes? Que se Pero fue el tema a que España. Lo que ella seca de nepotismo, ¿qué culpa tenían eso de nepotismo? ¿En qué institución está Ya no Maricela? es nepotismo ahora. ¿En qué institución está Pero Maricela? perdóname, Maricela no, se yo no fue quiso, a así no quiero España ninguna. Con un español y desde, No, eso es personal. y desde allá juró Qué que no cosa. trabajaría más en la televisión dominicana. Qué cosa. Le cayó la saliva en la boca, el español le dio una patada. Ay, no. Ay, No, pero eso es de terreno personal, ya, no, eso es personal. Claro, claro. ¿Le bajo No se algo? mete- sí, Bueno, sí. pero el español le dio 2 patadas y la tiró para acá. Y tuvo que venir a hacer programita de poca monta. No, un buen programa, tampoco así. Ah, no, pero usted tiene, usted no puede venir a desnotar. Pero soy yo, No, pero espérese. soy yo, son ustedes. No, pero espérese, usted no puede venir a desnotar. Soy yo, son ustedes. No, pero espérese. Primero es una dama, vamos a mantener el nivel profesional, que Aquí usted es nadie le falta el profesional. respeto por dama. La cuestión es que ese tipo de especímenes que ha vivido todo el tiempo engañando al pueblo dominicano. Una colega suya comunicadora, usted no puede yo manejarse así. Pero Pero es como que pesímenes, una señorita que merece válgame respeto. Dios que me compare Así con no. la señora en comunicación. Ahora, pero le faltó el perdóname. respeto a un comunicador y dueño de un canal en Santiago. Y en Santiago esos tipos, cuando digo tipo hablo en forma de cariño. Ahí de cariño, ¿verdad? De Luna TV le han dado hasta con el cubo el agua. ¿Pero qué fue lo que dijo ella? Porque es que ustedes no interrumpieron lo que No, estaba pero diciendo. no le responde Chusma. Que no hay que dar explicaciones. Que no hay que dar explicaciones, que lo que dije lo dije Ah, ya. bien, mi pregunta Que va a antes era con guitarra, era con violín. Del erario no hay que dar Pero explicaciones. es que mi explicación es María Cela que lo está recibiendo. Una pregunta que hago yo sobre la mesa. Se me quedaron callados. Más de ahí. ¿Pero en qué institución está María Cela? Más de ahí. Para que usted me pueda hablar de Hermano, nepotismo, eso es un transparencia. concierto. Pero escúchame, ¿en qué institución estaban lo que ella señalaba como déspota Hay antes? que ser responsable. con Pero lo que se hace en el escúchame, público. a lo que ella señalaba como corrupto anteriormente, ¿en qué institución estaban? La figuré ella. No. No. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y si ella es la Ah. figura y le benefician a los hijos, la gente. Que está bien, que eso está bien. Claro. No me vengan, No, pero eso está bien. no me vengan a querer a mí. Ahora, Estudiando- yo estoy de acuerdo que, oye, yo estoy de acuerdo no con 100, no, con 400,000 cada hombre. Ahora, Pongamos lo que tú no atención a lo puedes más es importante. ponerte a decir una cosa, decir una cosa y después ejecutarla por atrás igual o peor. ¿Qué? Es lo único. No, feo eso. Igual que la querida amiga Alicia. No, espérate. Pero ven acá. Me voy a parar de aquí yo. No, que se El hombre basó. vino chipeando El hoy. que se basó yo, porque cada vez que yo quiero hacer un comentario. usted No, quiere pero está bien, suelo, hable. con Alicia? La Hable. querida amiga Alicia, Paciencia, suelo. que Jochi Gómez le metió un bombazo, ¿Cómo? la llamó hasta charlatana, en función de que él le dijo al país que hacían conciliámbulo para con hackers internacionales poder penetrar a cuenta tan importante como la vicepresidenta de la República, Margarita Fernández, o Margarita Cedeño, a quien le hackearon su cuenta. Y solamente en un país como este, una declaración de esa naturaleza no lleva al banquillo de los acusados a Jochi Gómez y comparte. Hackear el correo electrónico de una vicepresidente. ¿Y usted se imagina que ahora Mike Pence aparezca de Ay, que Dios. cualquier hacker norteamericano, cualquier programador norteamericano lo hackeó para conseguir de su correo electrónico cosas íntimas y confidencia, y que eso se quede así? Entonces Jochi Gómez la pegó a la pared, al extremo que le pidió disculpas
disculpa, doña Margarita. ¿Y dónde está la respuesta, Jochi Gómez, de Alicia? ¿Dónde está? Porque ella debió haber sometido a la justicia a Jochi Gómez y el esposo Fernando Hasbún, que lo acusó de forma directa. Entonces, la callada por respuesta, que el día, el sol, la noche, el viento se lo lleve todo y seguimos siendo impolutos. Pues una tendencia entonces, porque la respuesta de María Cela ha sido lo mismo, que no merece tampoco responderle. Ajá. ¿Cómo fue, dijo María Cela? Que no hay que darle explicación a nadie. También. Punto. A mí lo que me preocupa es ver cómo aquí en este espacio, con el tema de Jochi Gómez, se le da tanta importancia a una persona, una figura con cuestionamiento tan delicado ante la justicia. Y de un momento a otro, Jochi Gómez se ha convertido en la gran figura. Un tipo... Pero no hay una sentencia de él en un tribunal. Bueno, pero hay muchos políticos que usted critica aquí que no tienen una sola sentencia. Suero tampoco. Entonces vamos a soltarlo en banda. ¿Cómo a cuál? Muchos políticos. Pero mencióneme dos. Todo lo que usted menciona. Porque todo lo que yo he mencionado es porque tiene cola. Ah, bueno, y cuando tiene cola, pero no tiene sentencia. Sustento es porque me arriesgo a que me sometan a la justicia. Ah, bueno. Usted no pierde. Cuidado con eso. Usted no pierde. Marino el Bueno, Guido. Vinieron flojos hoy. Guido afirma. Señora, ¿habló Guido? ¡Ay, Guido! ¿Qué dijo Guido? ¡Ay, mi amigo! Habló Guido. ¿Qué dijo Guido? Guido afirma a funcionarios públicos que los funcionarios públicos no deben reaccionar con petulancia cuando se le exija rendición de cuentas. ¿Y dónde está el sometimiento a Junior? Bien, gracias. Vamos a una pausa. Bien, gracias. No, continuamos con Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Agradecido que ustedes continúen allí con nosotros, de verdad, y agradecido a aquellas personas que se quieran comunicar al 809-547-1158. 809-547-1158. Recuerden que aquí en Su Mundo con el Pueblo, ustedes tienen voz y participación. José Alcántara. Así es, William, Leonardo Suero. Vamos a iniciar con un programazo que tenemos en el día de hoy. Así es. Donde vamos a estar conversando sobre la economía del país, ya finalizado, ¿verdad?, los últimos días de este año 2023. Para eso tendremos aquí Importante Economía analizando todo este tema. Y en este momento tenemos con nosotros a Juan Rafael Espinal Fernández, quien es un economista graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Comercio Internacional, especialización en Planificación y Estadísticas Económicas y posgrado en Econometría. Fue viceministro de Educación, coordinador de los programas de educación financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Unión Europea. A partir del 2024 se desempeñó como director técnico de programa de modernización del Congreso y Cámara de Cuentas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue también director de estudios económicos del Centro de Promoción de Exportaciones. Posteriormente fue consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Lima, Perú. Y ha sido docente en varias universidades por más de 30 años y hasta enero del 2021 fue coordinador de la carrera de Economía del INTEC. Además, consultor privado de empresas de comercio internacional y miembro del consejo directivo de la empresa de Zona Franca Caribbean Liquid Sugar S.A. En la actualidad es director del gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. O sea que Juan Rafael Espinal es una autoridad en tema económico. Claro que sí. Y con él vamos a conversar el día de hoy para conocer cómo anda la economía del país desde la perspectiva del señor Juan Rafael Espinal Fernández. Bienvenido a este espacio, Su Mundo con el Pueblo. Estar con ustedes, sobre todo en una época como la época navideña. Así es. Espinal, desde el punto de vista económico, que es el tema que nos atañe, y dejando los sesgos y pasiones, ¿cómo ha transcurrido el año 2023 económicamente hablando? El 2023 ha sido un año agridulce. Es un año que tiene un periodo de inflación importante que viene desde el año 2022. Ese periodo de inflación tiene diversas causas, pero los efectos los siente directamente la gente. A la gente poco le atañen las causas por las que suben los precios. En economía, una de las peores situaciones es el alza de precios, porque el alza de precios deteriora directamente la calidad de vida, la capacidad de compra. Entonces, fue un año desde ese punto de vista, empezó con una inflación, eso obligó al Banco Central
a tomar unas medidas monetarias que son las que se utilizan para tratar de hacer un shock sobre los precios, disminuyendo la cantidad de dinero que hay en circulación. Eso motiva una baja del crecimiento. Sin embargo, lo positivo es que la inflación pudo detenerse. Ya la inflación ha vuelto a su rango, lo que llama el Banco Central el rango meta, es decir, que el Banco Central tiene una política que trata de llevar la inflación al 4%. Ya se ancló en ese 4%. El crecimiento ha sido menor del crecimiento natural de la economía dominicana. Vamos a cerrar por debajo del 3%, lo cual no es malo, porque un crecimiento del 3% es el que tienen las economías desarrolladas, menos de ahí. Y estamos incluso superior al de América Latina en promedio. Pero no es el crecimiento tradicional de la economía dominicana. La CEPAL ha dicho que vamos a crecer 3.1, sí. Aunque muy optimista la usted CEPAL. no va a explicar el hecho de que las propias autoridades del Banco Central han dicho que el crecimiento estará en 2.5. Entonces esa dicotomía entre la CEPAL y el Banco Central. Sí, la CEPAL es un organismo internacional que tiene informaciones que provienen de la propia República Dominicana, pero el Banco Central es la entidad, el organismo más autorizado. Probablemente sea entre un 2.5 y un 3%. Probablemente el dato de la CEPAL está un poco desactualizado porque no ha crecido la economía como se esperaba. Entonces crecerá un poco menos de ese. Espinal, ¿no ha sido un fracaso desde el punto de vista económico en el manejo de Luis Abinader? Una caída tan estrepitosa cuando este país, en los gobiernos del PLD, donde la corrupción campeaba por su fuero, la economía crecía entre un 5, un 5,5, un 6. ¿Cómo es posible entonces que se dé esa contracción tan fuerte? Fíjate qué pasa, y fuera de pasiones partidarias, que yo soy un académico y trato, independientemente de preferencias políticas, tratar de ser objetivo, porque me debo a mis estudiantes, a mis colegas. Claro. La economía dominicana crece dependiendo de la economía mundial. No es propiamente, hay un porcentaje de políticas públicas propias, pero la economía dominicana tiene una dinámica de los sectores productivos muy vinculada a la economía mundial. Fíjate, durante el primer gobierno del presidente Fernández, el segundo gobierno del siglo XXI, el primero del XXI, del 2004 al 2008, creció extraordinariamente la economía. Sin embargo, luego vino la crisis mundial del 2008 y la economía apenas creció 2% en el 2009, 2.8% en el 2010, y luego a partir del 2013 la economía creció extraordinariamente. Hay que decir, el gobierno de Danilo Medina, ese periodo de 8 años, fue un periodo de mucho crecimiento mundial. Ahora, después de la pandemia, la economía mundial está resentida. Hay una situación mundial en la economía de Estados Unidos, en la economía europea, altas tasas de interés. Hubo un periodo de cierre de toda la oferta, el transporte marítimo se descompuso. Un contenedor que costaba traerlo en $2,000 llegó hasta $11,000 y $12,000. Es decir, el gobierno de Abinader ha hecho la tarea y hay que decir sobre todo, el Banco Central ha hecho, que lo ha hecho durante el gobierno de Leonel, durante el gobierno de Danilo y durante el gobierno de Abinader. El Banco Central ha hecho la tarea. Dentro de esa tarea le tocó este año disminuir los precios y eso obviamente contrajo la economía. Ahora el gobierno de Abinader ha tenido una política de subsidios, una política de transferencias monetarias a través de esos programas que ha de alguna manera ayudado a que la carga de los precios y la propia falta de crecimiento no haya sido tan dura.
Muy bien. Estamos hablando con Juan Rafael Espinal Fernández, docente universitario, pero además es el director del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Juan Rafael, si tuviésemos la oportunidad, desde su punto de vista, de evaluar en este año 2023 las políticas públicas en términos económicos del presidente Luis Abinader, de su gestión durante todo este año, ¿cuáles serían los renglones que usted señalaría que el gobierno pasó con 100 y cuáles serían sus metas a mejorar para el 2024? ¿En cuáles renglones usted entiende que se manejó de manera correcta? ¿Cuáles son por ejemplo, los logros que podemos exhibir en términos económicos de parte del gobierno de Luis Abinader y cuáles tendría que mejorar o serían un reto para el 2024? Mira, el reto mayor para el 2024 es mantener el ritmo de crecimiento por encima del 4%. Si llegamos a un 5%, diríamos que es un éxito. Para eso, el gobierno del presidente Abinader debe aumentar la inversión pública. La inversión pública es fundamental para mantener el crecimiento, es decir, destinar más recursos a obras de infraestructura. Este país todavía necesita mucho, eso ha caído en los últimos años. Ustedes saben que en la época, mucha gente no lo recuerda, de Balaguer, la inversión pública era el motor de la economía. Así es. Hay que volver a empujar la economía a través de la inversión pública. El gobierno, ¿qué ha mostrado éxito? El turismo. El turismo ha sido exitoso desde todos los puntos de vista. Estamos en un nivel de turistas prácticamente alcanzando casi 10 millones de turistas, con una estabilidad en ese sector y un crecimiento que es loable. Otro factor importante que podemos destacar es la transparencia en la administración de las compras y todo lo que es los trámites gubernamentales, sobre todo el apego a la ley 340 de compras y contrataciones públicas. Eso debe dar un cambio. Mira, hay un libro que los economistas conocemos y que la gente debería conocer, que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y esos dos autores, Robinson y un turco llamado Asimov, plantean que las naciones no progresan si no tienen instituciones sólidas. Yo creo que una de las cosas que ha hecho el gobierno del presidente Abinader es tratar de fortalecer la estructura institucional del país, que con un crecimiento como el que hemos tenido no se justifica tener esas debilidades. Y creo que también la administración presupuestaria se ha manejado con mucho tacto para no generar déficit que compliquen aún más la situación inflacionaria que tenía el país. Creo que esos logros son destacables de la administración de este año. Sí. Juan Rafael, el público que nos sintoniza a veces no entiende. Por ejemplo, cuando usted le habla de que algunos precios en algunas áreas se deben al tema de la crisis mundial, que la guerra en Ucrania, todos esos temas internacionales que de una manera u otra afectan directamente a la República Dominicana. La gente de Capotillo no entiende eso cuando va a comprar un plátano en 35 y 40 pesos, o una libra de azúcar o de arroz cerca de los 50 pesos. Entonces, para explicarle con cucharita a ese público que poco entiende cuando le hablamos de inflación, ¿qué está haciendo el gobierno para que esa gente, con el tema de los subsidios, si se lo podemos explicar a la gente, las cosas le puedan llegar a un precio más barato? Y si esos subsidios que ha hecho el gobierno en esa política económica y monetaria no pueden en algún momento causar un déficit, porque el gobierno ha subsidiado mucho. Y si ese déficit que puede ocasionar el tema de tantos subsidios está empujando y obligando a que en el año 2024, tal y como se rumora en los pasillos de las instituciones del país, puedan hacer que el gobierno tenga que incurrir en un nuevo paquetazo fiscal. Esos son rumores que andan. Incurrirá el gobierno en un nuevo paquetazo fiscal para poder buscar por otro lado el tema de los subsidios que está haciendo, que están empujando a un déficit importante. Sí, mira, yo voy a explicar una cosa que la gente a veces nos confundimos. El dinero, tú sacas ahora una papeleta de 100 pesos. El dinero no vale nada. El dinero vale si nosotros le damos valor. Porque si tú vas con una papeleta de 100 pesos a China
ese dinero, nadie te va a vender ni siquiera un caramelo, porque para los chinos eso es un papel. Entonces el dinero representa valor, representa plátano, representa yuca, representa pizza. Entonces, ¿qué pasa? Durante la pandemia se emitió mucho dinero a través de los créditos del Banco Central, de tasas de interés muy baratas. La gente cogía préstamos hasta para ir a Punta Cana, a pasar, había préstamos hasta para coger un resort. Sí. Entonces, todo ese dinero generó un alza de precio. ¿Por qué? Porque el dinero, tú puedes tener mucho dinero, pero si no hay plátano, los plátanos suben de precio. Entonces, eso generó una situación. Ahora el Banco Central lo que ha hecho es recoger dinero. ¿Cómo se recoge el dinero? Yo te pongo una tasa de interés atractiva y tú, en vez de ir a comprarte un carro, guarda el dinero en un banco para ganarte un 10%, un 12%. Eso ha motivado que baje la cantidad de dinero y los precios se han estabilizado. Ahora, ¿qué puede pasar? Otro detalle es, el gobierno tiene un reto. Aquí hay que seguir aumentando los salarios. Los empleados públicos no le han aumentado los salarios, se le aumentó al sector privado. Pero el sector privado todavía tiene que hacer un esfuerzo, porque es que los precios han subido por encima de la capacidad de compra. Disculpa, Juan Rafael, este es un programa interactivo y tenemos una pequeña llamada. Vamos a escucharlo. ¿Quién nos llama y desde dónde? Saludos. Saludos, buenas. Se cayó ese. Continuamos. Entonces tienen un tema con los salarios, hay que aumentarlo. Hay que aumentar los salarios, pero el otro detalle que tú has preguntado es... Sí, señor. El tema de la reforma fiscal. Se ha hablado mucho, se ha rumorado mucho. Mira, es inevitable. Ay, Dios mío. Que gane Leonel, gane Abel, gane Luis Abinader, gane la señora, no recuerdo el nombre, la de Minuta Valle, del partido de Minuta Valle. O gane María Teresa. María Teresa. O ¿cómo se llama? María Teresa. Frente Amplio. Roque para allá. Roque para allá, el cobrador. Gane quien gane. Bueno. Es inevitable. Es inevitable. Ay, Dios porque mío. eso Madre mía. lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo desde hace más de 10 años y ningún gobierno le ha dado el pecho. Entonces, eso es para no perder el voto. Que no Claro. A principios del 2025 va a ser, 24 va a ser eso. ¿Quién quiere perder? Una preguntita, para no perder el voto. Claro. Juan Rafael. Ok. Los préstamos. La oposición ha comentado en más de una ocasión que el gobierno ha incurrido en más préstamos que en los últimos 20 años de gobierno de la oposición. Entonces, ¿hasta dónde esto es cierto? Sí, un momentito, por favor. ¿Quién nos llama y desde dónde? Sí, aquí le estamos llamando desde el sector de los guandules, de la Chupita, por aquí. Dele. Sí, oye, yo quiero decirte algo, mira, si ese señor va y se puede hablar así como está hablando aquí en este sector, va a salir picado. Porque es que la economía solamente está en la mente de ellos. Ellos lo que están es hablando acerca de su condición económica que tienen. Pero nosotros los que vamos todos los días a los supermercados, que vamos a comprar a los mercados, que vamos a dar 15 pesos por un guineo, 2 huevos por 15 pesos, una libra de arroz 40 pesos, una libra de azúcar 40 y 60 pesos, que se ponga a hablar aquí en este sector de esa forma, que si viene carro aquí va a salir a pie. Eso es la mente de ellos, esa economía falaz que están hablando, una parafernalia que nos tienen. Muchas gracias. Espérate. No, ¿De qué sector usted no habla, señor? Pero lo que hay que entender es lo siguiente. No, pero que sigue escuchando. Pero porque Juan Rafael ha explicado las razones del por qué. Claro. Respetamos su opinión, pero perfecto. Vamos a ver este tema antes de la siguiente llamada. La oposición ha marcado el tema de las alzas de precio. De la toma de préstamos. Y ha dicho que se ha tomado más dinero que en los últimos 20 años. Punto número 1. Y 2, un economista refutado ha señalado que el
el Banco de Reservas mantenía una reserva de Estado de unos 100.000 millones, ¿verdad que sí? Y que se ha triplicado, que ahora tenemos unos 300.000, y ha señalado que en vez de seguir buscando prestado, ¿por qué no volver? ¿300.000 de qué? Millones en reserva, guardados, reservados. ¿Pero de dónde? Pero espérese, vamos a preguntarle al economista, y que lo ideal sería tomar de ese dinero en vez de endeudarse más. Esto, yo sé que normalmente el Estado tiene previsiones económicas de hasta 100.000. Bien, vamos, un momentito, señor director, vamos a escuchar la respuesta del invitado. Sí, mira, el gobierno se ha endeudado después de la pandemia, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido la crisis económica más profunda desde el 1929, es decir, hace más de 100 años, casi 100 años, el mundo no había tenido una crisis de esa profundidad. Recuerden que durante meses todo el mundo estuvo cerrado. Obviamente, para salir de esa situación, la recomendación de los organismos era que los países se endeudaran para suplir la incapacidad que tenían para generar la riqueza que los países deben generar. Entonces sí hubo un endeudamiento, ese endeudamiento tuvo su efecto positivo. El crecimiento económico del 2021 fue superior al 12%, el del 2022 llegó a la meta del 5%, y este año el crecimiento ha sido menor por los mismos efectos de las políticas expansivas, como se llaman, que son las políticas monetarias de mucho dinero. Ahora hay que pagar las cuentas. Ese endeudamiento que viene creciendo desde el 2008, desde la crisis mundial del 2008, el país se ha hecho adicto a los préstamos. No este gobierno, el país se ha hecho adicto a los préstamos. Entonces ha llegado la hora en que nosotros tenemos que ajustarnos el cinturón. El año que viene el gobierno va a tener que hacer una reforma o empezar la discusión de una reforma para no tener que seguir cogiendo esos préstamos. Porque hasta ahora ha cubierto su déficit endeudándose por la incapacidad de generar ingresos. Ahora, la otra parte de tu pregunta es: ¿hasta dónde esos préstamos están pesando sobre la política gubernamental? El gobierno tiene que pagar el 23% de sus ingresos de intereses. Eso es mucho. Eso es mucho. Mucho dinero. Una economía comprometida. O sea, de cada 100 pesos, 23 hay que pagar interés. Pero para intereses, no para capital. No para pagar capital. No para deuda. Para interés. Una economía comprometida. Comprometida totalmente. Entonces, eso es un tema que en ese comentario de ese economista, él dice, bueno, ¿por qué el gobierno tiene un dinero guardado? Bueno, porque el gobierno tomó ese dinero cuando las tasas estaban más bajas. Las tasas se han disparado. Todo el gobierno tiene ese dinero como una reserva frente a la eventualidad de que al colocar bonos este año para fines de cubrir el déficit, se encuentre con tasas muy altas. Entonces ha jugado una política, digamos, de seguro de vida, de tener una reserva más alta que lo normal frente a una situación de inestabilidad de la economía mundial. Esa es básicamente la explicación que ha dado el ministro de Hacienda, lo cual yo veo lógico en un marco de incertidumbre. En esto cada quien tiene su librito. Los economistas todos creemos que tenemos la verdad. Pero esa es la explicación de las razones por las que lo ha tomado. Si está bien o mal, eso depende del cristal con que se ve. Del incumbente que tenga ese momento. Doctor Espinar, los técnicos y especialistas en el tema, incluyéndolo a usted, naturalmente, este juicio de valor que yo hago no lo ha expresado usted, han dicho que mantener
presupuesto deficitario, hartas emisiones inorgánicas y el endeudamiento galopante. No hay forma y manera que un país salga de la pobreza, porque, como bien usted lo ha señalado, la inflación se lleva y borra los magros salarios, poco o mucho, que reciban los sectores clase media baja, que en definitiva son los que pagan la coaba. ¿Cuál sería la fórmula que utilizaremos a largo plazo, con un plan de compromiso de varios gobiernos, para que el país realmente salga de la pobreza? Mira, yo lo primero que debo decirte es que este país es un país extraordinario. Este es un país modelo de crecimiento económico, independientemente de los gobiernos, de los partidos y los gobiernos que hemos tenido. El problema está en que el crecimiento económico se ha concentrado en pocas manos y no se ha distribuido como debería distribuirse. Aquí hay sectores empresariales, sectores económicos que concentran todo ese crecimiento. Y eso es un peligro para la estabilidad futura del país. Fíjate, nosotros hemos hecho la tarea, hemos crecido, hemos tratado, no somos Argentina, ni Venezuela, ni Perú, que han tenido problemas muy serios, hemos tenido estabilidad política, crecimiento. El problema radica en eso que ese señor decía, que los barrios, los sectores más pobres rurales, alcancen el bienestar de ese crecimiento. ¿Cómo hacerlo? Eso sí es una política que el gobierno debería tener. Por ejemplo, una reforma fiscal que la gente le tiene miedo, no debería ser para que ninguno de nosotros pague más impuestos, pues ya no podemos pagar más. Es para que los ricos paguen impuestos. Ese debería ser. Repite esa parte, repite ese chisme aquí. Que los ricos paguen impuestos. Bueno. Aquí hay una serie de sectores pero que la gente que tiene como apellido rico, no rico porque tiene posesiones materiales. No, los ricos que pueden pagar más. Yo le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene miles de vacas, sí, y vende 100 que la pegó, 100 reses, y usted la vende a buen precio, usted vaya al impuesto sobre la renta a decir cuánto se ganó. No, ¿verdad que no? Pero entonces ahora eso pasa todos los días. Así es. Eso pasa todos los días. Los grandes empresarios agrícolas no pagan impuestos. Porque no tenemos un mecanismo de fiscalización. Porque no hay. Porque los gobiernos no han querido hacer la tarea. Exacto. Por lo que usted dijo, por razones políticas. Por razones políticas. Juan Rafael, tenemos una imagen. Recientemente salió la encuesta RDLIE, donde el alto costo de la vida sigue siendo una de las grandes preocupaciones del país. Vemos cómo incluso en el total de la encuesta tomó el segundo lugar, donde, si el señor director me presenta la siguiente imagen, vemos cómo incluso la economía es el segundo rango, incluso por encima de la seguridad, por encima del tema social, por encima de la corrupción, lo que más preocupa al pueblo dominicano. Ahora, en este cierre de este programa especial en el tema económico, ¿qué hará Luis Abinader para revertir esto? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué puede hacer el gobierno para que no sea la segunda preocupación a nivel de importancia de su gobierno para la población dominicana? Mira, esas encuestas revelan cómo ha afectado a la población, lo que ese señor decía, los precios. La inflación es el peor enemigo de la familia dominicana. El aumento de precios deteriora la capacidad de compra, marca una debilidad en la calidad de vida. Entonces el reto del gobierno de Abinader y del gobierno que surja es tratar de contener ese incremento de precios. O sea, lograr que se estabilice primero. Y segundo, lo que he dicho, aquí hay que hacer una mejor retribución en el salario de los y el sector privado tiene que cooperar en eso. ¿Por qué? Porque eso lo ha dicho el señor Corripio en muchísimos escenarios.
lo ha dicho el gobernador del Banco Central en otro escenario. O sea, eso no es una política, digamos, sindical o una política, es que realmente lo que nosotros llamamos la productividad ha crecido. Si hacemos una gráfica, la productividad crece. Sí. Y sin embargo los salarios se mantienen estáticos. Entonces eso hay que buscar mecanismos y el gobierno que surja tiene que comprometerse a buscar mecanismos que mejoren la capacidad de compra de los ciudadanos. Esa es mi opinión. Puede ser que lo haga el presidente Abinader con los funcionarios que están o tenga que cambiarlo. Puede ser que si gana María Teresa tenga que buscar funcionarios más comprometidos, pero hay que trabajar eso. Rafael, una de las preguntas que se hace el pueblo llano y gente que hace opinión pública es por qué tenemos que tener presupuesto deficitario y seguimos engrosando este estado elefanciático que ha crecido de tal naturaleza por el simple hecho de repartir prebendas patrimonialistas y clientelares. ¿Por qué el gobierno no determina una política de austeridad que le ponga el cinturón a los gastos excesivos del gobierno, reduzca de manera exponencial esos altos salarios y sobre todo determine que los funcionarios de este gobierno y de cualquier otro no sean tan botarates que andar en Tajo, andar en carros de alta gama, cuando los europeos, que son mucho más desarrollados que nosotros, andan en trenes, naturalmente por la seguridad que hay allá, pero andan en carritos utilitarios. ¿Por qué razón, si queremos necesariamente salir de la pobreza, expandir la economía de tal manera que creemos una burguesía agraria y una clase media sostenible, los gobiernos no hacen ese tipo de sacrificio y lo que quieren es, desde el poder, pasarle la carga a una parte del sector privado y naturalmente a la clase media y a los pobres? Bueno, ese es un tema cultural complicado en la sociedad dominicana. Como tú has dicho, aquí los vehículos son una demostración de estatus, de poder. Impresionante. Yo siempre recuerdo un amigo italiano, dueño de un restaurante, que andaba en un Toyotica viejo y me decía, es que ustedes quieren andar en jipeta. Yo con ese dinero abro varias mesas más en el restaurante o cambio la cocina. Pero es una realidad. Yo pienso que el gobierno cada vez tiene que ajustarse mejor a los presupuestos. Los gobiernos no son entidades para tener empleados que no trabajen. Eso es lo primero. O sea, un gobierno no puede darse ese lujo porque una empresa no se lo da. Y el gobierno tiene que actuar con eficiencia. Tú no puedes tener una empresa con gente que cobra sin trabajar. Y tú no puedes gastar 50 cuando nada más está recaudando 35. Entonces, esa es la tradición del clientelismo en la República Dominicana. Por eso te digo que es un problema cultural. Aquí la gente, mucha gente, cuando tú eres funcionario, mañana te nombran funcionario, entonces van donde ti a que le den un empleo. En realidad, y si son familiares tuyos y tú no se lo das, te acaban. Entonces, es un problema cultural que todavía la República Dominicana cree que el Estado es patriarcal. El ejemplo Milei, aunque muchos lo están tildando de loco, al que él... Un libertario, pero... si no, vamos a decir, ministro de Economía, lo vi en un discurso y el hombre a mí me convenció. El hombre dijo, no, esto es cinturón para todo el mundo. Y empezó a tomar medidas primero hacia el interno. Pero sobre todo, ¿por qué desaparece Milei el Banco Central? ¿Qué tiene que ver el Banco Central con el dispendio, el botarate, la inflación, etcétera? Que usted no puede explicar desde el punto de vista técnico a estos humildes mortales que de economía no sabemos nada. Sí, fíjate, cuando yo te decía que la economía dominicana, les decía a los oyentes que la economía dominicana había hecho la tarea, es porque, aunque tú lo señalaste, aquí no se ha producido eso, aquí no hay dinero inorgánico, es decir, el Banco Central no le da dinero al gobierno para cubrir su déficit. El gobierno tiene que endeudarse, ya sea internamente con los bancos comerciales
o endeudarse con bancos internacionales o con los organismos multilaterales. Pero el Banco Central en Argentina pone a funcionar la máquina inorgánica y le daba dinero al gobierno para cubrir sus déficits. Eso genera la inflación más descomunal que puede imaginarse uno. O sea, en Argentina la inflación es una cosa insostenible. Entonces, lo que ha planteado el presidente Milei es que va a cerrar la llave del Banco Central para financiar al gobierno y en última va a dolarizar la economía, que lo han hecho otros países. Lo ha hecho Ecuador, Salvador, Panamá siempre ha estado dolarizado. En un momento Uruguay pero Argentina también estaba casi dolarizado, incluso habían dos tasas. En la práctica, ¿verdad? Bueno, Esmirna Mateo, nuestro periodista, tiene un trabajo hecho sobre el tema de los precios. Vamos a verlo brevemente para que usted me dé su opinión al respecto. Adelante, señor director. Para las amas de casas que deben acudir diariamente a los diferentes mercados del país, es un abuso el costo que reflejan los principales productos de consumo masivo, ya que deben hacer malabares a la hora de adquirir los alimentos. Están todos por la nube. Uno sale a comprar, usted sale con 500 pesos y cuando viene a ver llega sin un peso a la casa. Míreme, es que usted no puede comprar todo caro. Cuando lo que estaba a 100 pesos antes está a 200 ahora. Mira una berenjena de que a 30 pesos y a 25. Y lo que uno le va a poner la cebolla, que los huevos, ¿en cuánto le va a salir? De los productos alimenticios que han aumentado de precios se encuentran el pollo fresco, la yuca, el aguacate, los limones agrios, entre otros. Se venden 15 pesos de verdura. El tomate está bien, se venden a 30 pesos el tomatico. Y el ajita 80 la libra, está carito, pero es por el agua. En tanto que comerciantes consultados alegan que producto de las alzas, sus ventas han disminuido cerca de un 40%. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Ahí vimos el trabajo de Esmirna Mateo. ¿Cómo explicarle a la gente de a pie? ¿Cómo explicarle, Juan Rafael, a la gente del barrio, del sector, que el tema económico es lo que está influyendo en esos precios del cheleo que usted hace día a día en los colmados, en los pequeños mercados improvisados? ¿Cómo llevarle la información de que no es necesariamente el gobierno responsable de que tengan estos precios? Mira, el problema de los precios, lo primero es decir, cuando el Banco Central dice que el promedio es un 10% y ahora está en un 4%, eso no significa que bajan, eso significa que ya el 10% alcanzó ese tope y ahora están creciendo a un 4, no a un 10. ¿Me entiende la lógica? Sí. O sea que siguen creciendo, pero no a un 10, sino a un 4. Eso es lo que quiere decir el Banco Central cuando dice que la inflación ahora es un 4. Ahora, el acumulado sigue ahí y eso pesa sobre el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo explicárselo? Es una tarea difícil. Lo que tiene el gobierno que hacer no es dar explicaciones, lo que tiene que hacer es buscar una política de mejora de los ingresos de las personas, de los ingresos, porque si los precios suben, lo que corresponde ahora es aumentar los salarios, aumentar los ingresos. Eso tiene un efecto sobre los costos de la mercancía, pero es un efecto menor que el daño que está haciendo el aumento. Y entonces, doctor Espinal, tendríamos que ir a otro endeudamiento con el propósito de poder aumentar los salarios, porque ¿de dónde va a aumentar el gobierno los salarios? Ajustándose el cinturón. Bueno, señores. Espérate, antes de irnos. El director de la Reserva Federal de los Estados Unidos acaba de anunciar de que probablemente en el primer cuatrimestre del año que viene los Estados Unidos empezarán a descenderse la tasa de interés. ¿En qué nos beneficia? Eso nos beneficia en que también las tasas de interés locales bajan, porque nosotros tenemos una relación con la tasa de interés norteamericana. Sí. Si la tasa de interés norteamericana es alta,
usted no ahorra en pesos, sino en dólares. Sí. Y se lleva los dólares para tener esa tasa. Sí. Entonces hay que ponerle la tasa en pesos mucho más alta para que usted no se entusiasme llevándose los pesos a dólares. Entonces, si allá baja, aquí debe bajar. Correcto. Y eso favorece los préstamos, el crédito. Muchísimas gracias, Juan Rafael Espinal Fernández, docente, pero además director del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, un economista de larga data, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos acompañó en este programazo especial que tenemos de fin de año, donde estamos evaluando la economía dominicana durante todo el 2023. No le cambie, continúen allí con nosotros, que aún queda mucho más de esta evaluación económica del año 2023 en estos espacios, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Somos Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo, televisión global comprometida, porque aquí en Multimedios Su Mundo no callamos ni ocultamos la verdad. William, vamos a ver una frase interesante que dice nuestro gran amigo de América Latina, Eduardo Galeano. Dice: el hambre existe no por lo difícil que es saciar el hambre de los pobres, sino porque es imposible saciar la codicia de los ricos. Bueno, introducimos yo me sentí feliz cuando te dijo el gran amigo. Digo, bueno, oígame cómo que este hombre tiene amigos grandes ligas. No, Eduardo Galeano, el hombre de las venas abiertas de América Latina, maestro nuestro, ¿no? Así es. Señores, y ahora vamos a nuestra entrevista central, dos grandes ligas, profesor. Ahora vamos. No, entramos a la gran carpa. Yo debería pararme aquí. Yo porque soy un fresco. Está sentado aquí a este nivel, profesor. Definitivamente. Voy a levantar mi mano. Creo que es un exceso. Sí. Pero qué bueno. A coger su librito, todo el mundo, cuaderno y lápiz, porque ahora vamos a hablar con dos grandes ligas en términos económicos. Vamos a hablar nada más y nada menos que con el señor y el amigo Juan Ramón Mejía, analista político, además financiero, que cursó estudio de economía en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNPU. También laboró en la banca por 19 años, en el Chase Manhattan Bank y en el Baninter y el Banco Mercantil. Alcanzó el cargo de VP de sucursales. Se especializa en la preparación y evaluación de proyectos, así como en la consultoría financiera y en gestión de ventas para empresas locales e internacionales. Miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo y miembro de la Secretaría de Economía, además vocero oficial del Partido Fuerza del Pueblo. Junto a nosotros también, y acompañándonos en este programazo especial de fin de año, donde estaremos analizando la economía del país durante el año 2023, nos acompaña mi maestro, profesor Antonio Siriaco Cruz. Tiene un doctorado en economía aplicada con dos concertaciones: desarrollo económico y modernización económica, que tiene la especialización en estadística multivariante. Ha sido director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, el INICE, además de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, ¿verdad? De la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siriaco además es miembro del Consejo Editorial del Anuario Científico de la UAS. Ha sido coordinador técnico de los informes y perfiles socioeconómicos que realizó el Instituto de Investigación Socioeconómica INICE de la UAS y del Programa de Naciones Unidas PNUD, bajo el convenio UAS-PNUD, en las provincias de Barahona, Pedernales, Azua, Santiago Rodríguez, además de Hermanas Mirabal. Ha fungido como coordinador técnico de múltiples investigaciones, coordinador de decenas de tesis e investigaciones. Es coautor del libro de texto Economía, editado por la editorial internacional Pearson, y que participó en el libro de ejercicio que acompaña el libro de texto de Economía de Ben Bernanke. Señores, hemos dejado fuera unas 10 páginas de cada uno. No. Las otras 20 ustedes ya la conocen, porque evidentemente son dos figuras conocidas en la República Dominicana y a nivel del mundo. Son dos autoridades económicas y vamos a hacer, como señalaba, un repaso
de la economía dominicana durante todo el año 2023 y que sean ellos que nos digan cuál es su visión, cómo evalúan en términos económicos la República Dominicana durante el mandato del presidente Luis Abinader durante todo este año 2023 y qué nos espera para el 2024. Bienvenidos, amigos Juan Ramón Mejía, bienvenidos, profesor Antonio Siraco Cruz. Gracias por la encantado invitación, de estar con el pueblo aquí. Con el colega. Yo honrado de estar con usted, Silvia. Sí, de entrada para nosotros en ese marco económico de fin de año sería para nosotros bien interesante para ese público que nos ve en más de 70 sistemas de cable a nivel nacional, en todas las plataformas digitales, para los Estados Unidos y toda América Latina, este programa Su Mundo con el Pueblo. ¿Qué ha pasado? Que el gobierno exhibe unos crecimientos económicos, pero cuando vamos a las bases del pueblo, el pueblo se queja de que está muy mal y que está peor, y gente que ha tenido que tomar dinero prestado para poder comer, cosa que antes no se había visto así. Mira, Marino, yo creo que este año no es un año para celebrar un alto crecimiento económico. Incluso el mundo tampoco está en esa tesitura, porque la economía mundial va a terminar creciendo menos que el año anterior. Por ejemplo, Estados Unidos va a terminar creciendo menos, la Unión Europea creciendo muy bajo, China con problemas incluso de situaciones que se han presentado, y eso afecta realmente el entorno en el cual se mueve la República Dominicana. Pero también hay que tomar en consideración lo siguiente: el tema de la inflación, que fue un tema obviamente que afectó mucho a las economías. Los bancos centrales cambiaron de postura, una postura acomodaticia, expansiva, induciendo a tasas de interés bajas. Sin embargo, a partir de los finales del mes de noviembre del 2021 comenzó el proceso de la inflación. Eso también se atizó un tanto con la guerra de Ucrania, el tema, por ejemplo, de la guerra, el conflicto recientemente de Palestina y el caso, por ejemplo, de los judíos. Ahora, ¿qué quiero yo resaltar con esto? Que los bancos centrales comenzaron con políticas restrictivas, y eso, en cierta manera, induciendo tasas de interés muy altas, y eso afectó la inversión privada, afectó al consumo privado. Y estamos diciendo que la inversión, la economía privada en la República Dominicana, el sector privado es el 85%. Si bien es cierto que esas políticas condujeron a disminuir la tasa de inflación anualizada promedio, digo promedio porque hay otras que se han quedado altas, no es menos cierto que el crecimiento se ralentizó. Y la economía, incluso en el mes de enero de este año, creció apenas 0.1 y ha venido a reactivarse prácticamente en el mes de octubre y noviembre. Y el mismo gobierno, la meta de crecimiento, que en un principio fue de 4.2, la fue recortando hasta un 3%. Y el mismo gobernador del Banco Central, en una información hace 2 semanas, dice que posiblemente la economía termine con un crecimiento de 2.5. No es el crecimiento tradicional de la economía dominicana, no es el crecimiento potencial. Y eso claramente ya te da un indicio de que al final los niveles de desempleo van a ser mayores. Claro, no hay un tema evidentemente de que eso ha generado una catástrofe, porque América Latina también va a terminar creciendo menos, pero no es el crecimiento tradicional de la República Dominicana, y no podemos decir tampoco ni aplaudir que la economía va a terminar con un crecimiento alto. No, es un crecimiento totalmente ralentizado, por debajo del crecimiento potencial, y eso tiene repercusiones en términos de creación de empleo y otros factores. Bueno, yo, aunque coincido en prácticamente, porque son datos totalmente que son públicos, son datos que son irrebatibles, pero hay que decir que el gobernador del Banco Central de la República Dominicana ha manejado nuestra economía de una manera, yo diría que si se quiere, muy satisfactoria. En el 2021 comenzó a ser uno de los primeros bancos centrales del mundo en que comenzó a subir la tasa de interés, buscando
que se redujera la demanda agregada, que se ralentizara la economía para enfrentar el principal problema que tenían las economías en ese momento, que era la inflación. Y fuimos pioneros en ese sentido. Pero en este momento también el gobernador del Banco Central ha sido pionero en revertir esa situación, comenzar a bajar antes que la Reserva Federal de los Estados Unidos y antes que el Banco Central de Europa. O sea, ya nosotros hemos comenzado a bajar la tasa de interés, pero no solo hemos comenzado a bajar de la tasa de interés. Desde enero del 2023 hemos comenzado a tener política de flexibilización del encaje legal, para tratar de dinamizar la economía, para que no tengamos un bajo crecimiento, para tratar de manejar la inflación, pero lograr el crecimiento esperado que se tenía en la economía. ¿Qué ha sucedido? Que no solo con políticas monetarias se logra un crecimiento económico, se necesita de parte de un gobierno que hayan políticas fiscales de inversión pública en obras de infraestructura, en inversión de capital, para que logremos ese real crecimiento económico. Y eso no se había hecho adecuadamente. El gobierno no estaba haciendo esas inversiones, apenas estaba invirtiendo menos de un 12% de todo el ingreso fiscal en obras de infraestructura, en obras de capital. Eso el gobernador trató de revertirlo con políticas monetarias y no fue suficiente. Y ya, para terminar nuestra historia, hubo una estocada final al sector productivo agropecuario de la República Dominicana. Y digo agropecuario porque principalmente fue al sector agropecuario, pero fue a todos los sectores. Y fue con el exabrupto, yo digo que fue un exabrupto lo que se hizo con el caso de la frontera, porque había que agotar los mecanismos diplomáticos. Hicimos un cierre de frontera, hicimos un despliegue militar para que detuvieran un canal que hoy no se ha detenido, o sea, no se logró el objetivo. Sin embargo, la frontera estuvo cerrada, apenas ahora está comenzando a coquetear con la apertura, pero todos los sectores productivos se ven cerrados. Yo hice un artículo hace unos días que decía, las gallinas no son del productor. ¿Por qué dije eso? Porque el gobierno va a salvar al productor y le compra las gallinas para que no tenga que darle comida, para que no pongan esos huevos y no baje demasiado el precio del huevo y baje por debajo del costo, etcétera. Pero señores, las gallinas no son del productor, son del que echa comida, del que lava la jaula, del que le lleva el alimento, del que transporta los huevos, del que transporta, el que vende la gallina en la frontera, el que viene del otro lado de la frontera a buscarlo. O sea, toda la economía, todo el entorno, todos los sectores productivos sufren cuando pasa algo como un fenómeno de cerrar la frontera con el segundo socio comercial de la República Dominicana, y no solo eso, con el único que tenemos una balanza comercial positiva excesivamente a favor de la República Dominicana. Políticas económicas. Profesor Ciriaco, Juan Ramón. Políticas económicas del Estado para favorecer al pueblo dominicano. En tiempo de crisis vimos que en un momento el Estado dominicano incurrió en la ley de tasa cero a algunos productos que entendían que eran productos importantes de primera necesidad. ¿Cuál fue el impacto real de esto? Porque ciertamente luego la gente se quejaba de que aunque importamos productos de tasa cero como el pollo y otros alimentos, el pueblo llano no sintió un descenso en los precios. O sea, ¿cuál fue el impacto desde su punto de vista de esta medida económica del Estado? ¿Tuvo efecto positivo? ¿Tuvo efecto negativo? ¿Cómo podemos analizar este tipo de políticas públicas si al final el pueblo no la siente? Mira, vamos a escuchar al profesor. Hay un tema que yo creo, incluso yo lo traté en un artículo. Cuando hay situaciones de incremento en los precios de la canasta básica familiar y tú aplicas precisamente una tasa cero, pero si el Estado no asume una parte de esas importaciones, el efecto no se va a poder. Tradicionalmente, en los momentos de coyunturales, ¿qué tenía que hacer? Y fue una propuesta que yo hice. Bueno, darle el 50% de esas importaciones al sector privado y el 50% tenía que ser el INESPRE.
Y a partir de ahí, entonces, con ese mecanismo que está utilizando el INESPRE, que tú vas, por ejemplo, a los supermercados y te venden directamente, debió de utilizar esa política, pero no lo hizo así. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el efecto prácticamente fue nulo. Los precios siguieron altos, eso no se sintió en la población dominicana, porque en cierta manera tú no tienes garantía de que el sector privado pueda, en sentido general, canalizar esos bienes que se importan a los sectores que más lo necesitan. Si tú analizas, por ejemplo, la inflación de alimentos en la República Dominicana, ¿por qué la gente dice que no siente que los precios le han bajado en los supermercados? Bueno, porque si bien es cierto que la política de reducción de la inflación por parte del Banco Central ha convergido muy rápido a los niveles meta, pero es una inflación promedio. Cuando tú observas la inflación de los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas, prácticamente está en un 7%, casi el doble de la meta de inflación. Por lo tanto, hay un tema ahí muy, muy particular, muy sectorial, que parece que todavía no ha sido efectivo. Entonces, ese tipo de políticas, cuando tú la vas a aplicar, tú tienes que aguardarle un porcentaje de esas importaciones al sector público, y a través de los mecanismos que tú tienes de INESPRE y esos programas sociales, tú lo canalizas y llegan directamente. Mira, antes que Juan Ramón entre en su... Pero vamos a escuchar a Juan Ramón y luego vemos el trabajo de Vanessa. Es que ya el director me hizo señas para... Vamos a ver lo que dice Vanessa. Vanessa. Va muy relacionado con lo que usted dice. Sí. Vamos a ver a Vanessa. Adelante, Vanessa Valdés, con impresiones de la gente, por favor. Vamos a ver qué dice la gente. Que este es un programa de la gente. Adelante, señor director. Sectores como el turismo, la construcción, conducen a la conclusión de que la República Dominicana registra un crecimiento económico favorable, mientras que ciudadanos en el Distrito Nacional opinan lo contrario. Fíjate, negativo. ¿Por qué? Está caro, todavía está difícil, tú ves. Todavía está difícil, está muy diferente a otro gobierno. Muchos préstamos, no ve nada. Él dice que el dinero que le rinde a él, pero yo no sé en qué. No ha crecido nada. ¿Usted no lo percibe? No. Algunos aseguran que desde el inicio de la pandemia del COVID-19 la situación económica en el país se ha lacerado sin registrar mejoría para la masa desposeída. Dicen que la canasta alimentaria cada año va en aumento, con sueldos que no se ajustan a los gastos del hogar. O sea, todo está caro, o sea, está más caro que antes porque la situación ahora mismo está difícil. Cuando se metió la pandemia, todo está igual, nada ha cambiado, todo sigue igual. No estoy pensionado, mi crecimiento es igual. Sin embargo, otros dicen percibir el crecimiento económico. Porque hay más dinero en la calle, donde quiera hay dinero, cualquier cosa que tú estás vendiendo se te vende de una vez al precio que tú la estés vendiendo. Mayormente el dinero en verdad está en la calle, hay más cuartos. Sí, ahora en diciembre se ha percibido con el doble y eso se ha percibido, sí. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe calculó el pasado jueves que este país cerraría este año con una expansión de un 31% de su Producto Interno Bruto, para el 2024 con un 4.1%. Para Su Mundo con el Pueblo, Vanessa Valdés. Juan Ramón, antes de acercarnos a este tema, la política pública de tasa cero. Mira, básicamente... Siriaco tiene mucha luz en lo que dicen en relación a que si le dejas al comerciante la política de precios, como hizo el gobierno, pues obviamente al ellos ver un precio elevado, aunque lo compren más barato en Brasil, van a ganar más, no van a favorecer al pueblo. Por eso el profesor Siriaco se refiere a que debe haber una involucración del Estado Dominicano. Sin embargo, yo tengo siempre la diferencia de que hay que explorar la posibilidad de los productores dominicanos. Yo soy un defensor del productor dominicano y digo, ¿por qué no le compramos al productor dominicano y por qué no le damos subsidios a las materias primas que consumen los pollos dominicanos? Estoy tomando el pollo como uno de los ejemplos, pero habían varios productos de Casa Cero.
¿Por qué no subsidiamos, no le damos algún tipo de incentivos para que, o se lo compramos y pasamos el incentivo directamente al consumidor a través de INESPRE y esos programas, pero beneficiando al productor, porque el productor es empleo, el productor es riesgo. El que tiene una granja de pollo está expuesto a que se le enfermen los pollos, a que venga un ventarrón. El que importa es muy fácil y tenemos que ayudar. A mí me gusta, profesor, comentar esto con mis colegas economistas. Claro. ¿En qué sentido? Nosotros los economistas tenemos una dificultad grande de comunicarnos con la gente, de expresarle. Y yo lo que quiero decirle, que el profesor cuando dice la inflación promedio y eso, es que busquen todos en Google la palabra inflación. Y la inflación se refiere a aumentos de precio. Cuando a usted le dicen que la inflación bajó, lo que quieren decirle es que desaceleró los aumentos de precio. Pero los aumentos siguen. El nivel sigue, el nivel alto. Y no es que bajaron los precios, sino que desaceleró el aumento. O sea, lo que ya habíamos ganado se ganó y no hay vuelta atrás. Cuando hablamos de una inflación baja, hablamos de que están subiendo menos los precios, que va a ser menos sensible, que se van a dar cuenta menos, pero no que vamos a volver a bajar los precios. No hay deflación, que es lo que se definiría como bajada de precios. Profesor, Juan Ramón, ¿y cómo le explicamos a la gente que le decimos hay un crecimiento de un 3.1, hay un crecimiento de un 2.5%, y la gente dice, bueno, el país creció? ¿Cómo el gobierno va a traducir ese crecimiento a la clase pobre? Porque la gente lo que dice, el país creció, pero yo sigo pagando el pollo a 95 igual que ayer. El país creció, pero yo sigo pagando la habichuela a 60 o 70 o 80 o 100. El país creció, pero yo sigo pagando el plátano a 35. Ellos no ven el crecimiento. Entonces, ¿cómo se lo explicamos a la gente que el país creció, pero eso no significa que ellos van a tener más dinero o más facilidad de comprar a esos precios? Mira, como vemos en el trabajo hecho por Vanessa. Crecimiento e inflación no guardan directa relación. O sea, que el país haya crecido se puede reflejar en el aumento de empleos, el aumento de las importaciones, en el aumento de la actividad económica, en ese tipo de cosas. Pero el aumento de precio que ya pasó, la inflación que ha venido aumentando, si no se revierte con un aumento de salarios, pues obviamente no. Ahora, hay que ver que en la República Dominicana, en los últimos años, tenemos varios factores que inciden en la pérdida de empleo o en la carencia de empleo para los jóvenes. ¿Cuáles son esos factores? Lo primero, nosotros como país tenemos un alto índice de natalidad. A diferencia de los países desarrollados que tienen poca natalidad, incluso necesitan migrantes para poder ocupar los puestos de trabajo que se van generando anualmente. Nosotros aquí en República Dominicana tenemos un alto índice de natalidad, pero no solo eso, tenemos un alto índice de migrantes, tanto venezolanos como nuestros vecinos haitianos, que vienen a ocupar plazas de trabajo a diferentes niveles, porque los hermanos venezolanos ocuparon, hasta en los medios de comunicación, vemos muchos venezolanos en las tiendas. Tú vas a una tienda a comprar ropa y te encuentras un venezolano. En los restaurantes, los mozos, muchos son venezolanos. O sea, esa cantidad, esa masa, ese crecimiento poblacional por encima del porcentaje de crecimiento de la economía, versus también que el crecimiento económico es muy concentrado en áreas que no necesariamente son áreas que generen tanto empleo como comunicación. Claro. El turismo sí, el turismo yo entiendo que es muy importante, porque aparte de las plazas de trabajo, hasta una persona en Moca puede estar siendo beneficiada con el turismo, porque siembra lechosa y la lechosa la vende en esos hoteles. Sí. O sea, nosotros tenemos una exportación indirecta a través del turismo que es importante, pero hay otros crecimientos económicos como el de la comunicación y ese tipo de cosas que no generan muchísimo más empleo porque son muy tecnológicos. Profesor, mira, tal y como dice Juan Ramón, yo creo que el crecimiento se expresa y la gente lo entiende cuando ese crecimiento se traduce en salario. Y generalmente es un problema. Aquí los ajustes de salario se hacen al salario mínimo, pero también se hacen cada 2 años y muchas veces se retrasa mucho ese incremento de salario.
y los niveles de precios siguen corriendo. O sea, evidentemente que eso genera una caída del salario real, o por lo menos nunca recupera el salario real, porque los precios siempre van por delante de ese salario. Y eso es un tema que yo creo que nosotros tenemos que resolverlo. Ahora, que la economía dominicana es una economía de alto crecimiento y que esos crecimientos, bueno, se concentran en actividades muchas veces que, como decía Juan Ramón, que no son actividades que generan muchos empleos. O sea, las actividades más productivas aquí son actividades que el coeficiente de generación de empleo es muy bajo. ¿Dónde es que se generan aquí los empleos? Bueno, en el sector comercial, pero la productividad es baja. En otros servicios, y cuando hablamos de otros servicios estamos hablando, bueno, de pitcher, de guagua, de triciclero, es decir, que en ese sentido se generan ahí y se concentran los empleos, pero ya hay otras actividades. En el sector construcción ya no es verdad que se está generando mucho empleo, porque es un sector que el coeficiente que utiliza en términos de mano de materia prima es altamente tecnológico en muchos casos, y hay un elemento también, que hay sectores donde el dominicano no está ocupando esas plazas. Muy bien. Esas plazas están ocupadas, como es el caso del mismo sector construcción, sí, o el sector sector agropecuario, que es mano de obra extranjera, en este caso de origen haitiano. Profesor, contrato Aerodón. Aerodón ha dado mucho de que hablar durante todo este mes. Un contrato donde el presidente señalaba que va a recibir más de 700 millones de dólares, ¿verdad? Unos 700 millones de dólares que incluso fue tomado en consideración antes de su aprobación en el presupuesto de ley y gastos públicos, el proyecto de ley de presupuesto. Voy a pedirle a ustedes, que son dos grandes economistas, que me expliquen lo siguiente. Se da como un hecho de que vamos a recibir un adelanto de unos 400 millones, que vamos a recibir 700 millones 700 como un adelanto. Exacto. Pero en el mismo contrato dice que eso va a ser descontado del impuesto sobre la renta. O sea, hay un beneficio real para el Estado dominicano en este contrato, en esos 700 millones, cuando al final el gobierno va a dejar de percibir en el tiempo lo que podría cobrar a través de impuestos. ¿Esto es un beneficio realmente para el gobierno, para el Estado? ¿Lo podemos presentar como un beneficio? ¿O realmente esto es un damos adelante y te lo voy pagando y te lo voy contando chin? ¿Cómo es el asunto? Con la pena que nos quedan 2 minutos. Hay algo que hay que tomar en consideración en el caso de los contratos. Yo creo que ese contrato debió haber sido estudiado con más detenimiento. Ahora, yo creo que hay un tema importante, que si el Estado va a recibir más participación con respecto al anterior, yo creo que es un paso importante de avance. Ahora, hay oportunidades de mejora. Por ejemplo, yo creo que hay que revisar todo el tema del ajuste por inflación. Porque al final eso va a recaer en el usuario. Oye, no estamos diciendo que este país necesita una inversión fuerte. Sí. ¿Por qué? Porque ya no se puede hablar de 10 millones de turistas para los próximos años, de 15 millones. Y ese aeropuerto de las Américas, eso prácticamente le queda chiquito a la capacidad que tiene el sector privado aquí para recibir turistas. Ahora, los contratos hay que analizarlos. Otro elemento que yo creo que también, que lo veo, que hay que, las exenciones. Ojo con eso. Entonces, ese es mi punto de vista. Y el asumir la deuda en el caso de que hay una ruptura de contrato. Entonces los riesgos de ese contrato, ¿quién lo asume? Bueno, lo asume el Estado. Entonces, todos esos son elementos de oportunidad de mejora. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado dominicano con todos los contratos? Que la participación en los beneficios sea mayor. Porque tú no puedes tampoco entregarle al sector privado extranjero un activo importante. Así es. Nos fue Juan Ramón. Juan Ramón. Se nos fue el año y se nos está yendo. Mi respuesta es muy política. Realmente el gobierno está recibiendo 775 millones de dólares por adelantado ahora, adelantado de 35 años antes de que se pudo haber recibido. Debe revisarse muchos aspectos del contrato. Y definitivamente, aparentemente, el contrato
quien va a poner la plata es el pueblo dominicano con el aumento de tarifas. Señores, el tiempo en televisión es un tirano, pero yo quiero que le demos 30 segundos a cada uno de ellos, aunque me mate el señor director, pues en este programa especial de cierre de año 2023, evaluando la economía dominicana, y que ustedes me den su visión de positiva o negativa el año en términos económicos de República Dominicana bajo el mandato de Luis Abinader. Y vamos a empezar con usted, líder. Reitero mi posición, creo que el gobernador del Banco Central ha maniobrado adecuadamente para llegar a la meta de inflación y a la meta de crecimiento. Sin embargo, no ha sido acompañado por políticas fiscales de parte del gobierno adecuadas y fue torpedeado finalmente con la agresión a las relaciones comerciales con nuestros vecinos haitianos. Muy bien, brevemente, yo profesor. Creo que este año se puede decir que es un año, desde mi punto de vista, regular en términos económicos. Creo que hubo, como decía Juan Ramón, el aspecto del cierre de frontera, creo que ahí no se manejó bien, ahí fue perder, y yo creo que la República Dominicana se expresa en este final de año una caída en las exportaciones. Pero pienso que el próximo año ya están dadas las condiciones, incluso en términos de tener una política monetaria más expansiva, que impulse el crecimiento, que impulse la inversión privada y el consumo privado para el año 2024. Muchísimas gracias. Filete para el pueblo. Bueno, gracias por su participación. Y a ustedes, amigas y amigos, prepárense que ya está preparado el megadivo de la televisión dominicana. Trifolio. Con punto y coma. Don Trifolio. Sigan con la programación de Multimedios Su Mundo. Televisión con calidad. Su Mundo.